Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo chismecito, pero de esos que nos gustan, de los que nos hacen pensar, de los que nos dejan con la boca abierta. Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de algo que revolucionó por completo la forma en que vemos a una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Vamos a sumergirnos en esa definición que Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Serkan Bolat de Love is in the Air, dio sobre ella y que honestamente lo cambió todo. Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada contexto para entender el impacto real de esta revelación. Pero antes de empezar con todo este salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si este tipo de contenido les gusta. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué opinan y por supuesto, si tienen algún tema que les gustaría que abordara en el futuro. Así que no se corten y comenten todo lo que quieran. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este chismecito turco que lo cambió todo. Para entender el impacto de esta definición, primero tenemos que recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, de pasión, de la pareja perfecta. Su relación, nacida en el set de Love is in the Air, traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Éramos legión los que suspirábamos con cada foto, con cada aparición pública, con cada muestra de cariño. Eran simplemente adorables. Pero como suele suceder en la vida, no todo es color de rosa. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la relación terminó. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes, porque las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas empezaron a volar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Había terceras personas involucradas? Todo el mundo quería saber la verdad. Y en medio de todo este torbellino de preguntas y suposiciones, llegó la famosa definición de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Una definición que a primera vista podría parecer sencilla, pero que en realidad encierra un profundo significado y que, en mi opinión, nos dio una perspectiva completamente nueva sobre la actriz. Pero, ¿cuál fue exactamente esa definición? Bueno, según lo que recuerdo y lo que he podido investigar, Kerem se refirió a Hande como. Aquí hago una pausa dramática. Una mujer increíblemente fuerte y talentosa, con un corazón enorme y una capacidad de amar inmensa. Sí, lo sé, quizás para algunos esto no suene tan impactante, pero créanme, en el contexto de su separación y de la imagen que se proyectaba de Hande, estas palabras fueron como un balde de agua fría. Porque hasta ese momento muchos la veían como la chica guapa, la actriz famosa, quizás incluso un poco superficial. Pero Kerem, con esta simple definición, nos mostró una faceta completamente diferente. Nos habló de su fuerza, de su talento, de su corazón. Nos la presentó como una mujer real con virtudes y defectos, con una capacidad de amar que iba más allá de lo que veíamos en la pantalla. Y eso, mis amigos, lo cambió todo. Porque a partir de ese momento, empezamos a ver a Hande con otros ojos. Ya no era solo la actriz bonita, sino una mujer admirable, una persona que había luchado por sus sueños, que había superado obstáculos y que, a pesar de todo, seguía manteniendo su corazón abierto al amor. Y es que si lo pensamos bien, la vida de Hande Erçel no ha sido un camino de rosas. Ha tenido que enfrentar críticas, comentarios negativos, rumores malintencionados. Y a pesar de todo eso, ha sabido mantenerse fiel a sí misma, seguir trabajando duro y demostrar su talento. Recordemos que Hande no solo es una cara bonita. Es una actriz que ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles, desde la comedia romántica hasta el drama. Es una artista que se involucra en proyectos sociales, que apoya causas nobles y que utiliza su plataforma para hacer el bien. Es una mujer que ha sabido construir su propia carrera, que ha luchado por sus sueños y que ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer que solo su belleza. Y creo que la definición de Kerem Bürsin fue tan impactante porque nos recordó todo esto. Nos recordó que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sentimientos, con aspiraciones, con miedos. Nos recordó que no debemos juzgar un libro por su portada y que debemos dar a las personas la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Además, la definición de Kerem también tuvo un impacto en la forma en que percibimos su relación.
Porque hasta ese momento muchos pensaban que la separación había sido culpa de Ande, que ella había sido la que había tomado la decisión, quizás incluso que había sido infiel. Pero las palabras de Kerem nos mostraron una perspectiva diferente. Nos sugirieron que quizás la separación no había sido por falta de amor, sino por otras razones. Quizás por incompatibilidad, por diferencias en sus proyectos de vida, por la presión mediática. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Kerem, al menos públicamente, nunca culpó a Ande de nada. Al contrario, siempre la defendió, la elogió y la respetó. Y eso dice mucho de él como persona y de la relación que tuvieron. Porque a pesar de que su romance terminó, parece que ambos conservan un gran cariño y respeto mutuo. Y eso es algo que debemos admirar, porque no siempre es fácil mantener una buena relación con un ex, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Ahora bien, volviendo a la definición de Kerem, creo que también es importante analizar el contexto en el que fue dada. Porque no fue una declaración pública en una alfombra roja, ni una entrevista formal. Fue algo más casual, más espontáneo, quizás incluso un poco improvisado. Y eso le da aún más valor, porque demuestra que Kerem realmente sentía esas palabras, que no eran solo un cliché o una forma de quedar bien. Eran sinceras, honestas y provenían del corazón. Además, el hecho de que Kerem haya sido tan generoso al hablar de Ande después de su separación también dice mucho de su madurez y de su profesionalismo. Porque no es fácil hablar bien de alguien con quien has compartido una relación íntima, especialmente cuando las cosas no terminaron como uno esperaba. Pero Kerem lo hizo y lo hizo con elegancia, con respeto y con admiración. Y eso, sin duda, lo enaltece como persona. Ahora algunos podrían argumentar que esta definición es solo una estrategia de relaciones públicas, una forma de limpiar su imagen o de quedar bien con los fans. Pero yo no lo creo. Conociendo un poco la personalidad de Kerem, creo que es una persona sincera, que dice lo que piensa y que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Además, si realmente fuera una estrategia, creo que habría utilizado otras palabras, más genéricas, menos personales. Pero el hecho de que haya destacado la fuerza, el talento y el corazón de Ande me hace pensar que realmente la admira y la respeta. Y es que al final creo que la definición de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel fue tan impactante porque nos recordó que todos somos mucho más que lo que vemos en la superficie. Que todos tenemos una historia, una lucha, unos sueños. Y que no debemos juzgar a las personas por su apariencia, su fama o su pasado. Debemos darles la oportunidad de mostrar quiénes son realmente y de demostrarnos todo lo que tienen para ofrecer. Y creo que Hande Erçel es un claro ejemplo de esto. Es una mujer que ha sabido reinventarse, que ha superado obstáculos y que ha demostrado su talento en diferentes ámbitos. Es una actriz, una modelo, una empresaria y una filántropa. Es una persona que inspira a miles de jóvenes alrededor del mundo y que demuestra que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Así que la próxima vez que veamos una foto de Hande en una revista, o la veamos actuar en una serie, recordemos las palabras de Kerem Bürsin y veamos más allá de la imagen. Recordemos su fuerza, su talento y su corazón. Recordemos que es una mujer real con virtudes y defectos, con sueños y aspiraciones. Y quizás, solo quizás, podamos apreciar aún más su trabajo y su persona. Porque al final, creo que esa es la lección más importante que podemos aprender de toda esta historia. Que no debemos juzgar a las personas por las apariencias y que debemos darles la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Y que a veces una simple definición puede cambiarlo todo. Y hablando de definiciones que lo cambian todo, también quiero mencionar que el impacto de esta declaración no solo se sintió en la percepción pública de Hande, sino también en su propia carrera. Porque a partir de ese momento muchas marcas y empresas empezaron a verla con otros ojos. Ya no era solo la chica guapa que promocionaba productos de belleza, sino una mujer fuerte, talentosa y con un gran corazón, que podía representar valores como la perseverancia, la solidaridad y el empoderamiento femenino. Y eso sin duda abrió nuevas puertas y oportunidades para ella. Empezó a trabajar con marcas que compartían sus valores, que la apoyaban en sus proyectos sociales y que la veían como algo más que solo una imagen. Y creo que eso es algo que debemos celebrar, porque demuestra que las empresas están empezando a entender que la imagen pública de una persona no lo es todo, y que los valores son cada vez más importantes a la hora de elegir un embajador de marca. Así que, en resumen, la definición de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel fue mucho más que una simple frase.
Fue una revelación que cambió la forma en que vemos a la actriz, que nos recordó que todos somos mucho más que lo que vemos en la superficie y nos inspiró a ser más generosos y comprensivos con los demás. Y creo que esa es una lección que podemos aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, no solo al mundo del espectáculo. Porque al final, todos somos humanos, todos tenemos nuestras luchas y todos merecemos una oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Hemos analizado a fondo la definición de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, hemos visto el impacto que tuvo en su imagen pública y en su carrera, y hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias. Así que ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la definición de Kerem? ¿Creen que realmente cambió la forma en que vemos a Hande? ¿Qué opinan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y si tienen algún tema que les gustaría que abordara en el futuro, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta recibir sus sugerencias y siempre estoy buscando nuevas ideas para crear contenido que les guste y les interese. Así que nada, mis queridos chismosos, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme, les deseo un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.